Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Como siempre, les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos a todos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Quizás alguna vez, estimado oyente, usted haya escuchado la frase «la parte por el todo». Si alguna vez la ha escuchado, hoy la volverá a escuchar, pero con un enfoque diferente. Si por el contrario nunca la había escuchado, hoy la escuchará varias veces para su edificación y su enseñanza doctrinal. La parte por el todo es una frase que significa una parte afecta a todo, o una parte representa el todo, o una parte repercute en todo. O dicho en términos bíblicos, significa Dios toma una parte como si fuera todo. La frase en sí, la parte por el todo, no está literalmente en la Biblia, estimado oyente, no, pero sí la enseñanza inferencial de la parte por el todo, como veremos hoy. Es decir, aunque no se dice de forma directa en un versículo la parte por el todo, sí es una enseñanza doctrinal que hay en la Biblia. Como ya hemos enseñado varias veces en el canal, la grandísima mayoría de las doctrinas importantes en la Biblia se enseñan de forma inferencial y no con un versículo. Por eso cuando alguien le diga a usted, «Deme un versículo que demuestre lo que usted dice», bueno, pues esa persona es muy ignorante, estimado oyente, y sobre todo, este es el argumento que usan frecuentemente las sectas. Así que, esa persona no sabe que la mayoría de los temas de la Biblia no se enseñan de forma directa versicular, sino que se enseñan de forma indirecta, de forma inferencial. Por ejemplo, tenemos la famosa doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad del Señor Jesús, la doctrina de la pluralidad de Dios, o la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo y un largo etcétera. Todas esas doctrinas y 100 más se enseñan de forma inferencial, de forma deductiva, y no de forma directa con un solo versículo. De la misma manera, estimado oyente, la doctrina de la parte por el todo es una importante doctrina inferencial que estudiaremos hoy. Esta doctrina de la parte por el todo, quizás usted nunca la había escuchado en su iglesia, pero como veremos hoy, es una doctrina real e importantísima que usted necesita conocer, y para ello dividiremos el estudio de hoy en dos partes expositivas para su mejor comprensión. En la primera parte hablaremos de la doctrina de la parte por el todo a nivel de la salvación. Y en la segunda parte hablaremos de la doctrina de la parte por el todo a nivel de congregación. Así que, habiendo hecho esta breve introducción, ahora, en los aproximadamente 30 minutos siguientes, enseñaremos entonces este importante tema para usted. Entremos entonces en la primera parte de la doctrina de la parte por el todo relacionada con la salvación. La doctrina de la parte por el todo en la salvación tiene a su vez dos partes, una parte mala, por llamarlo de alguna manera, y una parte buena. La parte mala la obtenemos del pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 10, que dice: «Toda persona que se salte un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley». ¿Ve? Ahí tiene el aspecto negativo de esta doctrina de la parte por el todo. Ahí se dice que, si usted tan solo rompe un mandamiento de la ley de Dios, usted se está haciendo culpable de toda la ley de Dios como si usted hubiera infringido todas las leyes de Dios. Es decir, un solo pecado y ¡zas! Usted y yo somos culpables ante Dios de infringir toda su ley. Y eso nos produce condenación. Por ejemplo, si un virus ataca una parte del cuerpo, en realidad ese virus está afectando a todo el cuerpo. Si usted pone una gota de veneno en un vaso de agua, esa sola gota de veneno afecta a todo el vaso de agua. Y si una persona ofende a un miembro de su familia,
En realidad, está ofendiendo a toda su familia. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con la ley de Dios en el tema de la salvación. Si infringimos tan solo un mandamiento de la ley de Dios, ya somos jurídicamente culpables ante toda la ley. Este es el aspecto negativo de la doctrina de la parte por el todo. Un fallo, un solo fallo en una sola parte de la ley, y usted y yo somos culpables ante toda la ley. Entonces, ante lo estricto de esta doctrina bíblica de la parte por el todo, usted, con tan solo un pecado que haya hecho desde su adolescencia, usted ya merecería el juicio de Dios. Usted es jurídicamente culpable y delincuente ante Dios, y el juez, Dios, ya tendría que haberle enviado a la cárcel eterna. Pero no solo eso, sino que la realidad es que usted en su vida ha infringido muchas partes de la ley de Dios. Por lo tanto, fíjese la gravedad jurídica del tema. Usted es más que culpable de toda la ley de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? A pesar de esta situación jurídica de culpabilidad total, Dios le ha tenido paciencia y hay solución jurídica de perdón por medio del Evangelio jurídico que le perdona de forma total. Amén. Aleluya. Bien, habiendo demostrado el aspecto duro de la doctrina de la parte por el todo en el tema de la salvación, ahora veamos la parte buena de la doctrina de la parte por el todo en la salvación. Preste atención, porque voy a ir rápido, así que sígame. En Marcos capítulo 1, versículo 15, una de las dos condiciones que el Señor pone ahí para el perdón de los pecados, para entrar al reino o para la salvación, es el arrepentimiento. El arrepentimiento correctamente bíblico, como hemos dicho varias veces en el canal, significa reconocer de forma concreta los pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Bien, entonces, cuando una persona toma la decisión de obedecer esa parte de la conversión, es decir, cuando una persona decide reconocer sus pecados ante Dios en el momento de la conversión, se encuentra con dos problemas. El primer problema sería la falta de memoria. Y el segundo problema sería la falta de tiempo para poder enumerar ante Dios todos sus pecados cometidos en su vida, sobre todo si está en un accidente o a punto de morir. Tenga usted la edad que tenga, usted sería incapaz de recordar todos los pecados que ha cometido en su vida. Pecados de pensamiento, pecados de palabras, de obras, pecados por omisión o pecados de mala intención. Por eso Dios, sabiendo esto, sabiendo que usted no podría recordar nunca todos los pecados en el momento de la conversión, entonces Él, en su gracia, ha provisto y diseñado la consoladora doctrina de la parte por el todo, que consiste en reconocer delante de Dios concretamente los pecados que usted se acuerde, los pecados más sobresalientes, los pecados que están en su conciencia más latentes, y Dios sabe que usted no podría nunca recordar todos los pecados cometidos en su vida. Por lo tanto, nunca tendríamos paz ante Dios, porque uno siempre estaría pensando si se ha olvidado de alguno, y entonces uno estaría con temor pensando que no estaría perdonado ni tendría paz, y eso sería una tortura. Pero, afortunadamente, Dios nos ha dado la consoladora doctrina de la parte por el todo, ¿para qué? Escuche bien, estimado oyente. En el momento de la conversión, cuando usted obedece la primera condición, que es el arrepentimiento, reconociendo lo malo que hizo en su vida, usted será perdonado de todos sus pecados, aunque solo se acuerde de forma concreta de unos pocos pecados. Se lo repito, cuando usted obedece la primera condición, que es el arrepentimiento, reconociendo lo malo que hizo en su vida, usted será perdonado de todos sus pecados, aunque solo se acuerde de forma concreta de unos pocos pecados ante Dios. Es decir, si usted solo confiesa de forma concreta delante de Dios los pecados que recuerde, los pecados más sobresalientes, esos pocos pecados concretos reconocidos uno a uno ante Dios, es como si usted le hubiera reconocido a Dios todos los pecados de su vida. Y entonces Dios se lo toma como si hubiera confesado todos y le perdona todo. Le toma la parte por el todo. Usted confiesa una parte, lo que se acuerda,
y Dios le perdona todo. ¿No es esta una maravillosa doctrina, la doctrina de la parte por el todo? Dicho de otra manera, si una persona en el momento de la conversión recuerda solo 10 pecados concretos y está dispuesta a reconocerlos, eso demuestra en la persona que esa persona, si tuviera memoria y tiempo, estaría dispuesta a reconocer delante de Dios quizás 100 pecados concretos si los recordara. De la misma manera, siguiendo esta proporción, si una persona pudiera recordar y estuviera dispuesta a reconocer 100 pecados concretos de su vida, eso demuestra que estaría dispuesta a reconocer también 1000 pecados si tuviera tiempo y memoria. Y así, si seguimos con la proporción, podríamos decir que una persona que recuerda y reconoce tan solo unos pocos pecados en su vida, es porque, si tuviera tiempo y memoria, estaría dispuesta a reconocer todos sus pecados ante Dios, porque como no hay memoria y a veces no hay tiempo, como en el caso de un hospital o un accidente, entonces Dios concede al hombre esta bendición. A Dios le vale la parte por el todo. ¡Qué paz más maravillosa! ¡Qué consuelo! ¡Qué maravillosa doctrina de la parte por el todo, estimado oyente! Entonces usted me preguntará, pero pastor, ¿y si luego de pasados unos días de la conversión me acuerdo de algún pecado nuevo? ¿Qué pasa? Pues tenga paz, estimado oyente. Ese pecado, aún recordado de forma posterior a la conversión, ya ha sido perdonado el día de su conversión, aunque usted no se haya acordado de él. Porque, como dijimos, Dios toma la parte por el todo en el momento de la conversión. Así que tenga paz, estimado oyente. Usted confesó los que se acordó. Y si usted se hubiera muerto incluso antes de haber recordado más pecados, Dios le hubiera salvado igual, porque la doctrina de la parte por el todo limpia todos los pecados, aunque usted solo se haya acordado en el momento de la conversión de unos pocos pecados. Lo repetiremos hasta el cansancio. ¡Qué preciosa doctrina! Ahora, por supuesto, que el arrepentimiento solo no vale para la salvación ni el perdón de los pecados. Hay que añadirle luego la segunda condición, es decir, hay que apropiarse de la justicia de la cruz, porque solo el arrepentimiento no perdona los pecados, es antibíblico y antijurídico. Solo que aquí, hoy, estamos hablando, estudiando y explicando la parte por el todo en el arrepentimiento. No estamos hablando aquí de las 2 condiciones de salvación que pone el Señor Jesús en Marcos 1:15. Ya hemos dicho muchas veces que la salvación no es solo por el arrepentimiento, estimado oyente, sino por, primero, arrepentimiento de los pecados, primera condición, y segundo, por la fe en la justicia del Evangelio, segunda condición. Ahora, si con Santiago capítulo 2, versículo 10, hemos demostrado que por un solo pecado uno se hace culpable ante Dios como si hubiera roto toda la ley, entonces, ¿cómo demostramos ahora la doctrina de la parte por el todo en el arrepentimiento? De que un solo pecado reconocido ante Dios es suficiente para el perdón total. ¿Cómo? Pues sencillo, estimado oyente. Lo demostramos de forma inferencial con varios casos en el Nuevo Testamento. Primer caso. Cuando el Señor se encontró con la samaritana, Él le habló de un solo pecado, el más sobresaliente que había en ella, el pecado de una vida inmoral. Ella lo reconoció y fue suficiente para el perdón de todos sus pecados. Segundo caso. En el caso de Zaqueo, lo mismo. Jesús le habló de su pecado de robo, Él lo reconoció y fue suficiente para tener salvación. Tercer caso. En el caso del ladrón de la cruz, el ladrón solo reconoció que era malhechor y eso le valió al Señor para confirmar su salvación. Cuarto caso. En el caso de la mujer adúltera, ese solo pecado reconocido ante el Señor fue suficiente para su perdón. Quinto caso. En el caso de Pablo, Jesús le dijo que estaba pecando, persiguiendo a él y a la iglesia. Él lo reconoció, lo abandonó y fue suficiente para su salvación. Sexto caso. En el caso de Nicodemo, igual.
Jesús le tocó un pecado concreto, la ignorancia doctrinal. Entonces Nicodemo lo reconoció y luego vemos que siguió al Señor Jesús. Y por último, en el caso del joven rico, Jesús hizo lo mismo. Le dijo el pecado principal de su vida, un pecado concreto, el amor al dinero. Y si el joven rico lo hubiera reconocido, se hubiera salvado. Si hubiera dicho algo más o menos así: sí, Señor, ese es mi gran pecado. Si hubiera dicho esto, se hubiera salvado, pero no lo hizo. Todos estos ejemplos, estimado oyente, demuestran que un solo pecado reconocido y, por supuesto, la fe en el Mesías fue suficiente para la salvación de toda esta gente. Queda así demostrado teológicamente hablando la doctrina jurídica de la parte por el todo en el tema de la salvación, tanto en la parte de culpabilidad del hombre ante Dios con un solo pecado, como también queda demostrada la doctrina de la parte por el todo en la primera condición necesaria para la conversión, es decir, en el arrepentimiento, que conste en acta. El mayor problema que tiene el hombre, estimado oyente, son los pecados. Por lo tanto, el tema más importante que todo pastor debe saber enseñar correcta y constantemente a la Iglesia es cómo se perdonan los pecados. Si su pastor no le enseña asiduamente y correctamente cómo se perdonan los pecados, primero, usted está perdido. Y segundo, usted no tiene un buen pastor, usted tiene un mercenario y usted está congregándose en un lugar equivocado. Y si su pastor no le ha enseñado nunca la doctrina de la parte por el todo, como se la hemos enseñado hoy, entonces ese pastor es un mal pastor. Márchese de esa iglesia, estimado oyente. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte de la doctrina de la parte por el todo a nivel de congregación. Si un pastor o una congregación está enseñando algo, solo algo errado, esa parte errada de su doctrina hace que esa persona ante Dios quede como falso pastor y falsa iglesia de forma total. ¿Comprende? Así como en el Antiguo Testamento, si un profeta tan solo fallaba en una profecía, eso demostraba que era un falso profeta total. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy en el ámbito del Nuevo Testamento, si hay pastores que enseñan tan solo una doctrina errada, ese pastor no es de Dios. Así de sencillo y así de radical. Esos pastores deberían ser expulsados de la congregación, empezando por todas las pastoras, porque la mujer no puede liderar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede cantar en público, no puede exhibirse, ni puede pastorear a ninguna congregación. Esa sola doctrina hace que toda esa pastora e iglesia sean falsas. Si analizamos lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 y 22, tenemos un pasaje atrozmente radical que parafraseado diría así: El profeta que tuviese la audacia de hablar una palabra en mi nombre, pero no se cumple lo que dijo, eso demuestra que yo no he mandado hablar a ese profeta. No le tengáis temor, y tal profeta debe morir. ¡Wow! ¿Se da cuenta de la radicalidad de la doctrina de la parte por el todo, estimado oyente? Si esos pastores toman los pasajes del Antiguo Testamento para robar el diezmo, las personas también deberían tomar ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18 y aplicárselo a los falsos pastores del día de hoy que tienen doctrinas erradas y echarlos fuera. ¿Por qué los pastores pueden tomar del Antiguo Testamento los pasajes que les convienen, como por ejemplo el diezmo, el sábado, las primicias y un largo etcétera, pero la gente no toma ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 y 22 para aplicárselo a los falsos pastores con doctrinas erradas del día de hoy? ¿Por qué? ¿Me lo puede responder alguien? Si se toma una parte del Antiguo Testamento, se debería tomar todo, pero no se hace. No se pone en práctica Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 y 22 con los pastores del día de hoy. Una sola doctrina errada en su pastor
en su iglesia o en su congregación, es una parte de ese gran todo en la falsedad del día de hoy. Por ejemplo, otra doctrina errada en las iglesias es la doctrina de la prosperidad. No se necesita diezmar para prosperar. No se necesita diezmar para ser bendecido. No se necesita ir a la congregación para ser bendecido y prosperar. Se había dado cuenta que los impíos, los ateos y los que son de otras religiones orientales también prosperan, tienen dinero y no diezman ni se congregan en iglesias evangélico-cristianas. ¿Se había dado cuenta de eso? Ahí tiene una parte de engaño, ahí tiene una evidencia de ese gran todo falso, que es el negocio de la religión. Otro ejemplo con esto de la pandemia, se ha derribado la doctrina absurda de congregarse. También ha quedado en evidencia la errada doctrina de la necesidad del bautismo para salvarse, y también la errada doctrina de la Eucaristía para el perdón de los pecados. La pandemia no ha dejado a las personas ni congregarse, ni bautizarse, ni comulgar en las iglesias. La pandemia ha podido con la religión. La religión ha quedado desacreditada por medio de esta pandemia. Estas pocas doctrinas, a modo de ejemplo, son solo una parte de ese gran todo falso que es la religión. Pongamos otro ejemplo, otra parte de ese gran todo falso de la religión. También se ha demostrado que los que tienen el supuesto don de sanidades son falsos sanadores, porque no han sanado a nadie en esta pandemia, ni en la UCI de los hospitales, ni a sus propios familiares ni amigos. Ni el Papa, ni los que tienen el don de milagros y sanidades, ningún sacerdote ha sanado tan solo a un solo enfermo de virus en su país, ni siquiera en su ciudad, como lo hizo Jesús. Jesús sanaba multitudes. Aquí en España no se ha visto en la televisión ni a un solo pastor sanar a multitudes como lo hacía Jesús en su día. Aquí no hemos visto ni a un solo obispo, ni a un solo cardenal de los muchos que hay, ni tampoco hemos visto al Papa sanar a la gente de este supuesto virus, como hacía Jesús, que sanaba a las multitudes. Más bien hemos visto al Papa recluido y hasta con mascarilla, por si se contagiaba, cuando Jesús era perfecto y no tuvo nunca contaminación ni miedo a la enfermedad. La pandemia ha demostrado con estas pequeñas partes falsas que toda la religión es falsa. La parte por el todo. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13 que el Espíritu Santo guía a los suyos a toda la verdad. Fíjese qué radicalidad de frase. Toda la verdad. Así que si un pastor, una congregación o una persona tiene tan solo una parte de doctrina errada, entonces todo ese pastor, toda esa persona y toda esa congregación es totalmente falsa ante Dios por la doctrina de la parte por el todo. Una gota de veneno contamina todo un vaso de agua. La doctrina de la parte por el todo es radical, estimado oyente. Si una parte del todo está mal, eso significa que todo está mal. Se lo repito. Si una parte del todo está mal, eso significa que el todo está mal. Es un filtro tajante. Es un filtro bíblico que usted debería tener en cuenta tanto para su salvación como para su congregación. Que conste en acta. Ahora, antes de terminar, tal como dijimos al inicio, tan solo un pecado en su vida lo condena a usted por toda la eternidad. Pero también dijimos que, si usted reconoce una parte concreta de su vida de pecado y le echa encima la justicia de la cruz, usted será declarado jurídica y totalmente perdonado. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, le invitamos como con ruego, como si Dios rogase por medio nuestro, a que obedezca hoy esas dos partes que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15, para el perdón de todos los pecados y la salvación completa de su alma. Dos partes, un todo. Nuestra sugerencia es que vaya a su habitación
y allí, en la privacidad de su habitación, en primer lugar, haga memoria de sus pecados pasados, reconozca de forma concreta ante Dios los pecados que se acuerde y abandone los pecados presentes. Recuerde la doctrina de la parte por el todo que acabamos de enseñar. Unos pocos pecados reconocidos de forma concreta ante Dios le valen a Dios como si usted le hubiera confesado todos sus pecados. Esta sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. En la descripción del vídeo le dejamos una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar de forma concreta alguna parte de todos sus pecados. En segundo lugar, la segunda condición que usted debe obedecer. Usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por todos los pecados cometidos en su vida. Sus pecados demandan justicia divina, estimado oyente, y esa justicia divina usted debe reconocer que le cayó al Señor Jesús en la cruz, como hemos recordado en esta reciente Semana Santa. Así que, ahora, usted debe apropiarse de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por medio de la fe. Y así, un día, no le caerá a usted la justicia divina el día del juicio. Esta sería la segunda condición que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, cuando usted obedece cada parte de esas dos condiciones jurídicas de Marcos 1:15, Dios lo declara totalmente perdonado, jurídicamente inocente y completamente salvo. Estas serían las dos partes de la verdadera y total conversión. Y no se levante de esas rodillas en su habitación sin darle gracias al Señor por haberle enseñado hoy esta doctrina de la parte por el todo, por haber tenido paciencia con usted y no haberle quitado la vida, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz y por conocer ahora el correcto método bíblico de salvación por medio de las dos condiciones y no por el falso método americano de pase al frente, levante la mano, repita una oración, acepte a Jesús en el corazón, crea las 4 leyes espirituales o ir a misa. Nada de esto es el verdadero método de conversión. No salva a nadie ni perdona los pecados. Esa es la parte falsa de toda la religión cristiana del día de hoy. Use la razón para aprender este mensaje y use su libre albedrío para recibir este mensaje, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy, la doctrina de la parte por el todo. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Y antes de terminar, le animamos a colaborar con el Ministerio Tinajas para seguir difundiendo cada parte de toda la verdad. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro semanal programa Encuentros.